¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Mi nombre es Victoria y quiero darles la bienvenida a esta nueva temporada de Pláticas de Impacto. Estoy muy feliz de que nos acompañen otra vez. Traemos invitados increíbles, traemos muchas pláticas muy inspiradoras y pues bueno, voy a pasar a presentarles a nuestra invitada del día de hoy. Ella es Daniela. Daniela trabaja en Ion Institute. Ella se encarga de trabajar con tecnología de frontera para trabajar por una sociedad más justa, más igualitaria, y particularmente ahorita ella está trabajando con inteligencia artificial para una iniciativa que da recomendaciones a los candidatos presidenciales para nuestro país. Daniela, bienvenida, es un gusto tenerte aquí. Ay, muchas gracias, de verdad es un gusto, es un honor estar arrancando esta tercera temporada con ustedes, entonces muchísimas gracias por la invitación. Sí, pues la verdad es que creo que este episodio en particular va a arrancar súper bien esta temporada porque hay muchas cosas que no se hablan muy seguido. Cuando estaba pues viéndolo de tu semblanza y así, hay muchas cosas que me llamaron la atención que quiero como platicar en todo esto. Y pues bueno, primero te quería preguntar cómo decidiste, bueno, de relaciones internacionales, ya específicamente dedicarte pues a tecnología, a medios, a esto que haces hoy en día. Esa es una buena pregunta. La verdad es que cuando estoy haciendo mis prácticas profesionales y así, pues tuve la oportunidad de estar colaborando en ProMéxico, que era una organización que era parte de la Secretaría de Economía, pero pues que ya no existe. Y estuve en un área que se llamaba inteligencia de negocios. Okay. Y ahí empecé a tener como estos primeros acercamientos con la tecnología. De hecho, todas pues, las actividades que tuve que realizar, los documentos que tuve que realizar, están muy, muy enfocados a tecnología. ¿Por qué? Porque es el presente y es el futuro, ¿no? Entonces, estamos hablando de economía, si estamos hablando de innovación, pues claramente pues, está involucrada la tecnología. Y entonces ahí empecé a conocer estos conceptos como de cuarta transformación industrial. De hecho, hicimos un mapa de ruta sobre parques industriales nueva generación, que estaban muy enfocados como a este tipo de tecnologías. Okay. Ahí empecé a entender un poquito más sobre los wearables, sobre inteligencia artificial, y dije, wow, qué interesante, ¿no? O sea, pero yo estaba viendo solo como desde un enfoque de innovación y de economía y de desarrollo y de inversión y cosas así. Y ya después, cuando salí de la carrera, pues estaba buscando, o sea, sé que va a sonar súper trillado, súper utópico, cosas así, pero algo que siempre me movió es que quería hacer algo de impacto con la sociedad, ¿no? Entonces yo no quería, pues no sé, terminar este mundo sabiendo que lo dejé igual o hasta peor. Entonces siempre que estuve buscando como trabajos, estaban enfocados en tener un impacto social. Y pues llegué a Siemens. Bueno, primero estuve en un laboratorio que se llama Ethos, que está muy enfocado en políticas públicas. Y ya después pues vi una vacante en Siemens y pues quedé. Y entonces ahí fue cuando me di cuenta que se podían hacer estas conexiones entre tecnología, entre sociedad, entre impacto, entre política, porque muchas veces lo vemos como cosas muy, muy separadas. Y entonces fue mi oportunidad de meterme en este mundo y me enamoré. Me encanta. Y creo que como que tu guía fue buscar la trascendencia, ¿no? Esto que dices, sí, a lo mejor es muy trillado, pero pues que un propósito de vida, que un propósito de buscar una carrera sea el dejar una huella, ¿no? Sí. Justo el no irnos, no lo que sea que haya después de la vida sin haber dejado algo. Exacto. ¿No? O sea, cada quien en su rubro, cada quien en lo que hace. Y me gusta mucho esto, más porque tú te dedicas sí a las tecnologías, pero con un enfoque social, ¿no? Sí. ¿Cómo se relaciona esto? ¿Cómo lo relacionas tú? Sí, pues justo, pues ahorita como que también estaba pensando que la tecnología siempre estuvo como parte de mi vida porque mis papás son ingenieros, mi hermano es ingeniero, o sea, todos en mi familia son ingenieros y yo soy la oveja negra que no estudié ingeniería, pero pues siempre estuve como muy, muy involucrada en eso, pero siempre sentí que faltaba un componente que era la parte social, o sea, como qué padre todo lo que puedes hacer de innovación con la tecnología, pero pues qué pasa con la otra parte, ¿no? O sea, que parta con el concepto del ser humano y cosas así. Entonces, al final, pues yo elegí una carrera de ciencias sociales, pero siempre tuve como esa espinita, y siempre de me llevar llamaba, la tecnología. Sí. Entonces, creo que están muy conectados porque al final de cuentas, quienes crean las tecnologías son los seres humanos, ¿no?
Y también además, como nosotros lo concebimos y como yo lo concibo, es que la tecnología debería de ser un catalizador para lograr como acabar inequidades, para lograr justicia, cosas así. Entonces, no solo tiene como un lado de la moneda, tiene varias caras, y creo que ahí es cuando entra la parte social. Y pues bueno, en esto que me platicabas también, creo que es muy importante porque tu carrera es mucho de transformación, ¿no? Analiza pues todos los temas sociales y ya a partir de ahí se pueden hacer muchas cosas. Pero tú en particular decidiste darle un giro que se adapta mucho a la realidad que ahorita estamos viviendo, ¿no? Uh-huh. Entonces yo te quería preguntar, pues, porque la verdad desconozco mucho de esto, ¿cuál es el nivel de influencia que tiene la tecnología ahorita que estás con inteligencia artificial? Ya súper aplicado como a lo que decía hace rato de las recomendaciones a candidatos, o sea, ¿cómo es que haces esto? Pues sí, es que creo que, o sea, se me hace fundamental que estamos hablando de tecnología, sobre todo en temas de inteligencia artificial, porque está permeando todos los sectores y todas las áreas de nuestra vida de forma muy similar a lo que pasó en su momento con Internet, ¿no? Que Internet llegó a revolucionar, a lo mejor pues ustedes cuando nacieron pues ya estaba Internet, igual yo pues no me acuerdo de la vida sin Internet, pero revolucionó cómo nos comunicábamos, cómo trabajábamos, cómo aprendimos, también cómo pues somos parte de la economía, y eso está pasando con la inteligencia artificial. Entonces, no es que sea solo como un área en específico, o sea, esa tecnología está impactando todo, ¿no? Y así es como lo tenemos que ver, no solo está impactando como ciertas áreas, no, también está impactando las relaciones internacionales y también está impactando, por ejemplo, la educación, y también está impactando temas económicos. Entonces, para poder entender justo todo los beneficios y las limitantes que puede tener, pues hay que analizar todo el scope. Ok. Sí, y creo que como mi siguiente pregunta sería, ¿tú crees que las restricciones, los límites, como le quieras llamar, en cuanto a tecnología e inteligencia artificial, va acorde a su avance en la sociedad que estamos viviendo ahorita? O sea, como los límites, o sea, de que... Los límites que se establecen para su uso, las regulaciones. Las regulaciones. No. Respuesta simple, no. Pero a ver, sí, o sea, la tecnología avanza muchísimo más rápido, y creo que las políticas se están quedando muy atrás, y no solo las políticas, o sea, también en temas educativos nos estamos quedando muy atrás. Hay como una gráfica donde señala cómo está evolucionando, pues, la tecnología, y es como la curva, la primera, pues sí, es la tecnología. Después, en segundo lugar, están los individuos, que pues somos mucho más ágiles al momento de poder incorporar ese tipo de herramientas a nuestra vida diaria. Después, en tercer lugar, están las empresas, y en cuarto lugar está la política y la educación. O sea, mientras la tecnología está avanzando así, nosotros nos estamos quedando muy rezagados. Y eso tiene que ver con que, pues, es los procesos, o sea, las leyes, las regulaciones, pues, obviamente tienen ciertos procesos y tienden a ser muy tardados. Entonces, pues eso es lo que está como limitando que se creen leyes que pues sean ad hoc al contexto de tecnológico, pero también siento que estamos viendo de forma muy cuadrada las regulaciones y las políticas, ¿no? También existen otro tipo de mecanismos como prototipos de política pública o como sandboxes regulatorios, donde lo que hacen es probar con un entorno así controlado una política antes de lanzarse. Y eso está sirviendo sobre todo con la tecnología, porque también hay un desfase, ¿no? Se crean leyes, pero después las empresas es como, no sabemos cómo implementarlo, esto no es posible, o sea, lo que me estás pidiendo no se puede. Entonces, también se necesitan estos entes colaborativos para pues, crear regulaciones políticas, leyes que pues sí sean aplicables y no simplemente pues, sean buenos en el papel. Sí, que creo que tiene mucho que ver con el ejemplo que das tú fue lo que en algún momento pasó con Internet, que probablemente también hubo este tabú de si se usa, no se usa, cuando finalmente no es que se decida, es como adaptarse. Uh-huh. Entonces, también algo que me interesa mucho es, ¿cómo crees tú que debe como permanecer tipo la naturaleza humana o cómo respetar ok, sí vamos a implementar estas tecnologías, pero no dejamos de ser personas, ¿no? De tener un valor, de ser únicos con las capacidades que tenemos, con las cosas que podemos hacer. ¿Cómo ves tú este balance? Pues
Es que creo que al final, cuando hablamos de inteligencia artificial, sobre sistemas de inteligencia artificial, las respuestas que generan este tipo de sistemas los tenemos que ver como recomendaciones, como sugerencias. Okay. O sea, no porque lo diga un sistema, ya ahí está, se acabó, lo que diga. Sí, tener un criterio. Vaya. Exactamente. Y ahí es cuando entra el ser humano, ¿no? Por ejemplo, está sirviendo mucho para detección de algunas enfermedades, para monitoreo de enfermedades. Hay un proyecto súper padre en Jalisco que se desarrolló un sistema de retinopatía diabética con sistemas de inteligencia artificial para poder detectar mucho más rápido este tipo de enfermedad, que es la causa número 1 de ceguera no reversible en el estado. Pero al final de cuentas esto sirve como una herramienta para que los doctores digan, ok, sí, o sea, como basado en lo que dice el sistema, puedo decir si sí o no, pero ahí está su voz. Y no solo al final, sino en todo el proceso de desarrollo y el ciclo de vida de los sistemas de inteligencia artificial siempre tiene que estar el ser humano, porque no sabes si va a existir algún tipo de sesgo, por ejemplo, en los datos, que después va a ser, pues el resultado entonces va a ser sesgado, o durante, pues, cuando esté evaluando el sistema como los datos y así, que vaya a existir algún fallo, ahí tiene que entrar los seres humanos. O sea, siento que no es que ya no tengamos cosas que hacer, sino es cómo estamos redefiniendo nuestras habilidades o nuestros puestos o nuestros trabajos. Ok, sí, creo que hablas de un balance, nos adaptamos, ¿no? No es como que en un futuro que nos imaginemos como en las películas de no, pues los robots van a hacer todo y todo va a ser programado y nosotros ya no tenemos nada que hacer aquí. Sí. No, porque justamente me hablas de esto de, creo que hay roles que no, como que no se pueden cambiar, ¿no? Sí. Entonces hay un balance, los dos podemos coexistir. Sí. Y pues más como en el tema social, ¿tú cómo ves en cuanto a la accesibilidad en tecnologías? No sé, quiero como saber de tu perspectiva, si hay algo que dices se tiene que cambiar urgente. ¿Cómo ves tú la perspectiva social en cuanto a tecnología? Pues, o sea, como hablando de accesibilidad, siento que hay brechas enormes, sobre todo en este país. Y no solo tiene que ver con quiénes están conectados y no, porque, pues sí, aquí en la Ciudad de México tienes al 80% de tu población conectada, pero en Oaxaca o en Chiapas esto se va al 40%. Pero no solo es eso, sino también cómo estamos utilizando la tecnología. O sea, también hay una brecha de usabilidad enorme, o sea, cómo lo están utilizando los hombres versus las mujeres, que es también una brecha sumamente grande. O sea, mientras los hombres también utilizan como su celular para acceder a sus aplicaciones de banco, para poder hacer cosas económicas, las mujeres principalmente lo utilizan para ver redes sociales. Entonces, se necesita también mucha alfabetización digital, y que nos enseñen desde niños, desde niñas, a este tipo de temas, porque ya van a ser parte de nuestra vida diaria. Bueno, ya son parte de nuestra vida diaria. Y pues además como tocar temas como la ciberseguridad, o sea, que es algo que sumamente, o sea, de que ya todo el mundo deberíamos de conocer y que nadie entiende, nadie sabe, y que los niños además, por ejemplo, están ingresando desde muy, muy, muy chiquitos a las redes sociales, por ejemplo, y ya están dejando una huella digital gigante, pero no saben cómo protegerse, ¿no? Y también hay que ver como el lado como, por ejemplo, México es uno de los principales países en la generación de contenido, de contenido, perdón. No te preocupes. Bueno, sí. México es el país número 1 en la generación de contenido de abuso sexual infantil. Entonces, o sea, son ese tipo, o sea, siento que la parte social entra para generar ese tipo de cuestionamientos y de preguntas difíciles que nos tenemos que hacer para realmente crear tecnología que sea inclusiva, que sea responsable, que sea ética. O sea, ya existen unos principios éticos que ha sacado la UNESCO, la OSDE, a decir, ok, ¿por dónde nos deberíamos de caminar cuando estamos desarrollando y utilizando este tipo de tecnología? Sí, finalmente creo que es tener un uso y una convivencia tecnológica socialmente responsable, no nada más socialmente responsable en temas no te afecto a ti, no hago algo que haga daño, sino también conmigo mismo, ¿no? Sí. Estamos viendo yo creo que un cambio muy importante en cuanto a, no sé, en cómo crecemos como niños, el entretenimiento, en cuanto a tecnología, o cosas, no sé, tan coloquiales que lo primero que se me ocurre a mí con inteligencia artificial es, no sé, las tareas y, pues pregúntale a ChatGPT, o sea, ¿para qué te complicas?
Sí. Creo que justamente no hay evidencia más clara de esta revolución tecnológica que estamos viviendo, pero me gustaría como puntualizar en cómo, o sea, directamente cómo se aplican las tecnologías, la inteligencia artificial en todo esto que tú haces, en buscar justicia social, en dar estas recomendaciones, o sea, puntualmente cómo lo haces. Pues más bien nosotros, para explicar qué es lo que hacemos, pues Ion Institute es una organización liderada por mujeres, donde buscamos fortalecer a individuos, a personas, a instituciones para crear una sociedad a prueba de futuro que sea capaz de hacer frente a los retos, pero también aprovechar los beneficios que vienen con la tecnología. Entonces lo que hacemos es awareness, por ejemplo, mucho awareness sobre qué es lo que está pasando. Tenemos que tener este tipo de conversaciones. También pues queremos visibilizar lo que se está haciendo en México para también ser parte de la conversación internacional, porque pues se dice que es internacional, pero eso está pasando en Europa, Estados Unidos y a veces ponen a algún país asiático. Eso no es internacional. O sea, nosotros tenemos que ser parte de la conversación con nuestras propias experiencias, a ver, ok, cómo queremos, o sea, si queremos crear unas guías o estos principios, entonces cómo nosotros también podemos sumar a la conversación. Y también hacemos, por ejemplo, los prototipos de política pública. Creo que el 90% de nuestros proyectos acaban en recomendaciones de política pública y hacemos mucho es trabajar con, o sea, con todos los involucrados, todos los actores involucrados dentro del ecosistema. O sea, trabajamos mucho con el gobierno, trabajamos mucho con las Big Techs, con otras organizaciones de la sociedad civil, con la academia, porque sabemos que esto no puede pasar, no lo podemos impulsar sin tener a todos los actores involucrados, ¿no? Claro. Entonces, servimos mucho, siento, como contraparte. O sea, somos los que decimos, ok, padrísimo, estamos obviamente súper a favor de la innovación y de la tecnología, pero ¿qué es lo que tenemos que estar considerando? ¿Cuáles son los límites que tenemos que estar considerando? Las preguntas difíciles que nos tenemos que estar planteando. Entonces, así es como lo hacemos, es como servimos como esta contraparte. Hay un tema muy importante que es cómo impactar como responsablemente usando la tecnología. Creo que también, no nada más en tema de redes, influencers, todo esto que ya sabemos que finalmente queda en el tema del internet y las redes sociales, en usarlo responsablemente, el mensaje que tratas de dar, pero ¿cómo crees tú que se puede impactar, buscando esta trascendencia que hablábamos al principio, cómo se puede impactar a través de estas tecnologías nuevas que, te digo, ya redes sociales pues se queda un poquito con el internet? Pues creo que lo principio es cambiar como esta concepción, o sea, algo que me gusta mucho mencionar es que la tecnología, sea la que sea, lo tienes que ver como una herramienta más dentro de tu caja de herramientas para poder resolver problemáticas en específico, ¿no? O sea, es un medio para llegar a un fin, no un fin per se. Así es como tenemos que estar viendo a la tecnología. Entonces, por ejemplo, hay casos de uso increíbles en agricultura que ya están utilizando sistemas de inteligencia artificial para detectar mucho más fácil si hay una plaga, si le falta, no sé, riego, si etc. Después, por ejemplo, en otros casos en educación también se está implementando inteligencia artificial fuera de ChatGPT y así, o de IA generativa, también se está utilizando como para poder identificar pues cómo aprenden mejor los estudiantes, ¿no? ¿Cuál es su tipo de aprendizaje? Y entonces hacer ya sí, o sea, como ya los materiales, hacerlos como específico para el aprendizaje de él o la estudiante, ¿no? O también tenemos pues casos donde se está utilizando inteligencia artificial bueno, en temas de justicia es un tema súper controversial porque se están utilizando sobre todo reconocimiento facial y hay muchísimo sesgo dentro de los sistemas de reconocimiento facial porque lo que pasa es que normalmente son entrenados con paquetes de datos de hombres blancos. Entonces son muy buenos detectando este tipo de rostros, pero no muy buenos detectando, diferenciando a personas que son racializadas, a mujeres en general, a personas no binarias, etcétera, ¿no? Entonces ya estamos teniendo muchísimos casos donde están criminalizando a personas negras
por crímenes que no han cometido solo porque el sistema los detectó como culpables. Entonces, por ejemplo, ese es el tipo como de impactos negativos que se pueden tener con las tecnologías cuando no se hace este tipo de preguntas, ¿no? Pero sí, o sea, como que siento que es justo ver como los dos lados de la moneda. Claro, y es en donde entra esto que hablábamos al principio de, ok, aquí entra mi conciencia, mi razonamiento como persona en cuanto al reconocimiento facial, todo esto. No es un dejar la tecnología despreocupadamente que se encargue de absolutamente todo. Exacto. Es parte de la responsabilidad que ya hemos estado hablando. ¿Y tú creerías que es una ventaja todo esto de la, la personalización que te permite? Porque justamente, digo, yo en una clase estaba viendo todo esto, que permite una atención, no nada más en educación, no nada más en servicio al cliente, súper personalizada. ¿Tú dirías que es como una de las ventajas que nos está trayendo? Sí, yo creo que sí. O sea, digo, ahí también entran temas de como de privacidad, que seguro es algo que ya lo viste, pero pues tantos datos, no tenemos las leyes suficientemente robustas para que entonces se puedan proteger nuestros datos personales. Entonces una cosa es que sepan lo que estás viendo en internet y otra cosa es que ya sepan cosas súper precisas, sí, claro, como de cuáles son tus tendencias políticas o cosas así, que es algo como muy personal, super, ¿no? Personal, sí. Pero pues en el lado como positivo eso, ¿no? Como que permite más personalización en la educación, que siento que es una de las mayores ventajas que se tienen con los sistemas de inteligencia artificial, o también en la parte médica, ¿no? Le están haciendo también pues súper personalizados. Entonces eso sí lo veo como positivo. La parte negativa es, bueno, ¿y qué está pasando con la privacidad? ¿Qué están pasando con las leyes? Como siempre, nos estamos quedando atrás con las leyes. Entonces, sí. ¿Qué tenemos que hacer para que entonces se nivele, ¿no? O sea, tengas tanto la parte positiva como pero también se considere la parte negativa. Sí, que entra también mucho en un nuevo campo de exploración y en una nueva perspectiva para la bioética, ¿no? Que creo que es también esta parte de balancear o lo que decíamos. Y pues justamente creo que es muy importante ver la responsabilidad, ver el impacto que cada quien tiene, porque incluso ahorita que platicabas esto de, pues de las cosas personales, ¿no? Una cosa es lo que arroja tu algoritmo de redes sociales, otra cosa es algo súper personal, que ya el otro día me salió un video o una publicación, no me acuerdo, que decía justamente de esta necesidad de ahora, así como hay, no sé, ley Olimpia de protección de violencia digital, ahora es cómo adaptas eso a tecnología que va avanzando rapidísimo. Rápido, sí. Y que ahora pueden hacer muchas cosas con esa tecnología. Te hablo de este video que decía como justamente de, ok, no podemos dejarlo toda la tecnología porque termina haciendo muchas cosas, te termina teniendo un impacto muy grande que pues no sabemos si puede estar en nuestras manos, ¿no? También creo que se hizo muy viral un video que decía de que a esto puede llegar la inteligencia artificial, que era un video de una niña que le hablaba a sus papás, pero realmente era generado, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarte ahora, ¿tú cómo ves como el futuro? O sea, porque tanto hay gente que ve como, oye, qué miedo con la tecnología, qué horror de futuro, pero también, o sea, son herramientas, como tú decías, a emplear. ¿Tú cómo ves una perspectiva a futuro? Justo, o sea, voy a decirlo conmigo, pero también voy a citar como un documento. A principios de año, el Foro Económico Mundial sacó como los riesgos globales del 2024 y entonces analizaba lo de este año, lo a 2 años, a 5 años y a 10 años. Los de este año, en primero y segundo lugar, estaba desinformación y deepfakes, y yo creo que totalmente de acuerdo, es algo que nos debería de estar importando a todos y todas, sobre todo en un año electoral donde 70 países están votando además, o sea, va a ser las elecciones más grandes a nivel mundial, y donde pues va a existir muchísima desinformación porque es mucho más fácil generarlo con herramientas como la IA generativa, o sea, como ChatGPT o como Gemini o como etc. También porque es mucho más fácil crear contenido que no es real, pero que se ve muy real.
Entonces, esta diferencia como de, entonces, que real no, creo que eso también totalmente. Pero y ya después habla, o sea, los otros riesgos eran como más sociales, de medio ambiente, cosas así. Y a 10 años ya no ponía esto, o sea, como si ya lo hubiéramos resuelto, y mencionaba como impactos negativos de la inteligencia artificial, ¿no? Y yo creo que es algo que sí deberíamos de... Siento que se me debe como... bueno, a 10 años, pues los impactos negativos de la inteligencia artificial, y yo siento que es algo que deberíamos de ya estar viendo hoy, o sea, no dejarlo para dentro de 10 años. O sea, los sesgos que están pasando dentro de los sistemas de inteligencia artificial, como lo que estaba mencionando de la justicia, pero no solo es eso, sino es mucho más probable que en las fintechs que utilizan sistemas de inteligencia artificial, a un crédito, o sea, puedes tener, o sea, tú y un hombre los mismos elementos, o sea, como empezaron igual dentro de un banco, cosas así, pero es mucho más probable que le den un crédito a un hombre porque han utilizado datos históricos que han preferido a los hombres contra las mujeres, sobre las mujeres. Pero también están en RH, donde Amazon tuvo un caso súper fuerte en 2018, donde utilizó sistemas de inteligencia artificial para, pues, justo escoger como candidatos y candidatas, y el sistema aprendió que era mejor los candidatos hombres sobre las mujeres, no sé, o sea, también los coches autónomos, por ejemplo, ya están en todo San Francisco, y ya están en algunas partes de China, pero pues es mucho más probable que atropelle a un niño o a una persona racializada sobre pues las otras personas. Entonces ya tienes a los coches ahí. Sí, o sea, ya está pasando, ¿no? Es una proyección, exacto, ¿no? Y de todos modos es más probable que atropelle a un niño. Entonces, yo quiero pensar y yo quiero ser positiva y decir como si nos vamos a estar haciendo todas estas preguntas por todos estos años y entonces poder crear guías, estándares, hacer mucho awareness sobre qué está pasando para que entonces no siga pasando y podamos tener una convivencia muy buena entre la tecnología y nosotros como sociedad. No quiero irme a lo extremo y a lo post-apocalíptico y ya cuando los robots nos dominaron, porque además se me hace muy, muy, muy curioso siempre que veo como películas o veo este tipo de planteamientos, porque al final tenemos miedo de que los robots se parezcan o los sistemas de inteligencia artificial se parezcan tanto a nosotros que entonces nos quieran eliminar. ¿Eso qué quiere decir? O sea, ese tipo de preguntas es como, entonces, ¿quiénes son los que están mal? ¿Los sistemas o nosotros? ¿La tecnología o nosotros? Wow. Entonces, yo creo que esos son los tipos de preguntas que nos deberíamos estar haciendo. O sea, como si está habiendo sesgos es porque existen sesgos, porque existe discriminación y porque vivimos en una sociedad sumamente injusta. Entonces, tenemos que resolver ese tipo de temas para que entonces no se trasladen a las máquinas o a los sistemas. Claro, es justo esto que dices de los sesgos y así, mencionando el ejemplo de la justicia, es o de los coches autónomos, ¿no? O sea, ¿por qué es más difícil que porque es más fácil que identifique a una persona que no es un niño, que no es una persona racializada? Porque se construye con base a nuestra sociedad, ¿no? Exacto. O sea, una persona perteneciente a nuestra sociedad fue quien inició esos parámetros, quien empieza con todo esto. Entonces, finalmente, creo que es un espejo. Exacto. A lo mejor un poquito distorsionado y sesgado, pero es un ejemplo de nuestra sociedad, ¿no? Entonces creo que justo esto que dices de que muchos de los problemas que puede tener es porque son problemas que nosotros tenemos, ¿no? Exacto. A lo mejor, ahorita con todo lo que se ha hecho de la cultura, de la cancelación y así, pues mucha gente ya se reprime a decir lo que realmente piensa, pero pues creo que una inteligencia no lo va a hacer porque, o sea, es como diferente, ¿no? Sí. Finalmente, pues refleja lo que pensamos, refleja los ideales que tenemos. Entonces, creo que también es intentar hacer las regulaciones antes de que tengamos que llegar al extremo que llegaron las ODS para tener que hacer ¿sabes qué? Son medidas de hacer ya porque estamos en una crisis, porque se nos está literalmente acabando el mundo. Sí. O sea, ¿por qué tenemos que llegar a eso y no podemos establecer regulaciones, establecer pues principios y un eje por el cual seguir? Ajá. Sí, totalmente. O sea,
Y además, sí, algo tenemos que hacer para hacerlo mucho más rápido porque Europa ya sacó su primera ley de IA, pero lleva años tratando de ya aprobarla. Y ya una vez que ya la iban a aprobar, llega la IA generativa y es como, ahora tenemos que analizar cómo entrar la IA generativa porque es algo que no habíamos considerado. Entonces sí, creo que es un reto, pero creo que el tener las conversaciones ayuda bastante. Sí. Cuando pues surgió, por ejemplo, el tema de metaverso, nosotros hicimos un proyecto aquí, donde juntamos como a diferentes personas expertas en ética, en privacidad, en inclusión. Hubo un tema filosófico así buenísimo, esa fue como mi mesa favorita, para decir como, esto está, o sea, está arrancando, recién arrancando. ¿Cómo podemos hacernos este tipo de preguntas para que desde el inicio ya estemos considerando todos estos elementos y realmente se construya un entorno, en este caso, o sea, con el metaverso, responsable, inclusivo, accesible, para el beneficio de todas y de todas? Claro, y es un todo, ¿no? Es lo que hablamos de accesibilidad. Sí, o sea, ¿cómo es posible que llegamos a un país, planteando México, que ni siquiera termina de entrar su población al internet, cuando otra parte ya está pasando a inteligencia artificial? ¿Tú cómo crees que debería de funcionar una política de acceso para que podamos evolucionar? Porque finalmente yo sí creo, y a partir de la conversación que tenemos, que sí son necesarias, son justo una herramienta, pero necesaria. Entonces, ¿tú cómo crees que es necesario el acceso para que ya todos podamos acceder a esta herramienta en cuanto a las posibilidades? No una obligación, no es que todos tengamos que hacerlo, simplemente que tengamos esa opción de usarlo. Sí, pues creo que está muy complicado. Pero pues es tratar de nivelar la cancha, ¿no? Solo que pues no tengo como una respuesta concreta porque sería como nivelar cosas como de pobreza, de infraestructura, también como de lo que sea alfabetización digital, de habilidades de educación, ¿no? Pero creo que es algo que sí se tiene que considerar y que por ejemplo, en los planes de desarrollo de los próximos, presidente, deberían de incluirlo. O sea, la tecnología aquí está y entonces, ¿cómo la hacemos para que nivelar esa cancha y además ayudar a que haya más innovación, que vaya desarrollo, donde haya inversión, etcétera, etcétera? O sea, no permitir que solo pues, sea como este lado, o sea, como los dos, no se puedan hacer ambos, solo que pues, en un país tan grande y con tantas desigualdades, va a ser algo complicado, pero es algo que tenemos que tener en mente. Claro, y finalmente las desigualdades sociales, las desigualdades de acceso que terminan siendo sociales, pues permean en cómo nos desarrollamos como sociedad, no nada más mexicana, como sociedad global tecnológica. Entonces, también me gustaría saber cuáles son como tus recomendaciones, más que a gran escala, muy coloquiales, muy para las personas que nos escuchan, cómo hacer un uso socialmente responsable de la tecnología. Creo que uno es informarse. Creo que es lo mejor que podemos hacer, como sociedad, como, ver lo que está pasando, tener este tipo de conversaciones, porque es eso, todo el mundo habla de inteligencia artificial, pero realmente sabemos qué es inteligencia artificial, sabemos que lo estamos utilizando todos los días, ya sea con Google, ya sea hablando con, Alexa todo el tiempo, o ya sea en Netflix, o etcétera, etcétera. Entonces es entender, saber cuáles son los beneficios que tienen muchísimo y cómo podemos utilizar este tipo de tecnología justo como una herramienta catalizadora de desarrollo, pero pues también conocer los límites, ¿no? O sea, algo, por ejemplo, con ChatGPT es como, no, o sea, la respuesta no es prohibirlo y decir como, ya, no lo utilicen y bye. Es como, ok, ¿cómo utilizamos esta herramienta para entonces potencializar nuestras capacidades, entender sus límites? Porque algo que también tienen que saber es que no todo lo que te dice ChatGPT es cierto, ¿no? Este tipo de lenguajes, modelos de lenguaje natural son entrenados con miles de millones de palabras
que fueron sacadas de bibliotecas, sí, de artículos científicos, de noticias, pero también de redes sociales, y también hay muchísima desinformación dentro de Internet. Con eso se entrenó el algoritmo, y entonces lo que te saque ChatGPT puede que no sea cierto. Entonces siempre hacer como double check, o sea, ese tipo de cosas, desinformarnos, por ejemplo, con los deepfakes, así como cómo poder identificar ahorita con lo de en Inglaterra con Kate Middleton, o sea, de que su foto estaba pésima. Entonces, ¿cómo identificar como ese tipo de errorcitos para decir como, ok, esto no es, ¿no? Y utilizar las herramientas justo, o sea, como para potencializar nuestras propias capacidades. Entonces, siento que es eso. También alzar nuestra voz. Muchas veces siento que como personas, como sociedad, decimos como, bueno, yo, ¿qué puedo hacer, no? O sea, pero nuestra voz neta sí es importante y no hay que dejar que solo las grandes corporaciones sean los que se encarguen en lo que queremos que pase o no con este tipo de tecnología, ¿no? Cuando haya este tipo de conversatorios, únanse y digan como esto a mí me preocupa y cómo le vamos a hacer. Entonces, también necesitamos un sector mucho más variado. O sea, tanto el sector tecnológico es uno casi totalmente lleno de hombres, por ejemplo, y que además hay muchos backgrounds en sí, ciencias de datos y en ingeniería y así, pero también se necesita pues la visión de personas que estudiaron, no sé, antropología o derecho o relaciones internacionales o no sé, o sea, como ese tipo de... Claro, diversificarlo mucho. Exacto. Entonces nosotros también tenemos que ser parte de la conversación. Siento que eso es lo que podemos hacer. Ok, perfecto. Pues te preguntaba esto ya para cerrar esta conversación tan padre que tuvimos. Quisiera agradecerte mucho por haber venido. Creo que son muchos datos que no consideramos día con día, simplemente damos por hecho, simplemente creemos que, como a lo mejor muchos, por ejemplo, yo no estamos directamente involucrados con esta innovación tecnológica, pues creemos que no tenemos nada que ver cuando tenemos todo que ver Sí. Siendo parte de esta sociedad. Entonces, pues, muchísimas gracias por venir. No, gracias por la invitación. Tenemos una dinámica aquí en el podcast, Okay. que para que el último invitado deje como una pregunta para el que sigue. Entonces, quisiera preguntarte, sin saber quién va a ser nuestro próximo invitado, ¿qué pregunta quisieras dejar? A ver. Tómate tu tiempo. Yo estoy pensando, creo que, o sea, no sé quién sea, pero quién, creo que te lo voy a robar como de la pregunta que tú me hiciste, pero ¿cómo ve el futuro del sector de su área en los próximos 2 años? Okay. En México, específicamente. Perfecto. Ya. Pues ya, próximamente verás la respuesta. Muchísimas gracias y a ustedes por acompañarnos. Queden atentos porque va a haber cosas muy padres esta nueva temporada y no se olviden de seguir a Crea y Vértice en redes sociales.